A ver, ¿se puede empezar con la grabación? Por favor. Recording in progress. Ok, bueno. Entonces, mencionábamos esto, ¿no? Que estos eran los espectros elásticos. Es decir, sin toma de decisiones, digamos, de la estructura, ¿no? Solamente del suelo y de la zona en la que estoy. Bien. Ahora, empecemos con lo que son los sistemas estructurales y por favor, tomen nota de esto. A partir de acá les recomiendo, por favor, que presten bastante atención y tomen apuntes. Bueno, eh, en este entendí. Bueno, voy a tener diferentes sistemas estructurales. Esto ha variado un poco desde la normativa o desde la guía boliviana del 2020 a la 2023 en la boliviana, ¿no? En Bolivia estamos bastante acostumbrados a usar este sistema de acá que se llama sistema de entrepisos sin vigas, es decir, losas planas. Y bueno, con vigas planas igual, pero estamos muy acostumbrados a usar eso, ¿ok? Es un problema endémico que tenemos justamente en nuestro país de que se use y abuse este tipo de estructuras. ¿Cuál es el problema con estas? Que justamente este tipo de estructuras de entrepiso plano tienen una rigidez muy bajita, lateral. Entonces hay que reforzar sí o sí con muros, sí o sí. No puedo no poner muros, ¿ok? Pero bueno, mis sistemas estructurales para Bolivia son los siguientes. Sistema de pórticos, vigas, columnas, son aquellos que soportan al menos el 75% del corte basal. Bien, los sistemas de entrepisos sin vigas son entrepisos planos compuestos de losas nervadas, bidireccionales o macizas apoyadas solamente en columnas y o muros ordinarios que cuenten con ábacos y o capiteles. La altura máxima que se puede usar de este tipo de sistemas es 30 metros. Lo mismo para entrepisos con vigas planas. El sistema de entrepiso plano debe estar compuesto por losas nervadas, unidireccionales, bidireccionales, apoyadas en vigas planas de ancho no menor a 40 centímetros y sobre columnas y o muros especiales que cuenten con ábacos y o capiteles. Bien, aquí hablamos de muros ordinarios y aquí de muros especiales. Entonces es un salto muy grande. Bien, ahora los sistemas de muros son aquellos que van a absorber mmm, al menos el 75% de la fuerza de corte basal. Esto, los muros, ¿no? Y los mixtos son aquellos que sus muros justamente absorban entre el 25 y el 75% de la fuerza cortante basal. Bueno, obviamente, si yo tengo columnas y vigas más muros, esto no significa siempre que voy a tener un sistema dual. Puedo tener un sistema de pórticos si es que tal vez tengo un murito por ahí que es chiquito. Entonces, todas mis columnas pueden absorber más del 75% del cortante en la base. Bien, ahí va a ser un pórtico. Pero tal vez tengo varias columnas y al mismo tiempo varios muros, ¿no? Que tal vez a simple vista dijera, oh, es un sistema dual, pero al momento de hacer el cálculo veo, ok, los muros absorben más del 75%. Ah, ahí es un sistema de muros. ¿Y en qué afecta esto? Bueno, me va a afectar con este factor R de acá. Bien, vemos de que para la norma boliviana existen un sinfín de factores R, factores CD y un factor de valor de distorsión, ¿no? En este caso, para sistemas de pórticos tenemos pórticos ordinarios, especiales y intermedios. Vemos que tengo un factor de 8, 5 y 3. Bien, para entrepisos sin vigas tengo 2.5 y cuando tengo, eh, por ejemplo acá, entrepisos planos compuestos de losas macizas o nervadas con ábacos apoyados en columnas con o sin capiteles. Aquí solo columnas. 2.5. Cuando yo tengo muros de corte ordinarios, 4. Sube un poquito más. Cuando tengo con vigas planas,
veo de que si solo tiene columnas, 2.5. Cuando tengo vigas planas con una base mayor a 40 centímetros, pues 4. Y cuando ya tengo columnas especiales y muros de corte especiales, esto sube a 5.5, ¿no? La idea es de que yo trate de diseñar estos de acá. Bien, este entrepiso plano con columnas especiales y muros de corte especiales. Bien, cuando tengo sistemas de muros, pues puedo tener muros ordinarios y muros especiales. Nada más. Vemos que 6 y 5. Bien. Eh, Ahora, sistemas duales. Pórticos especiales con muros especiales, 7. Pórticos especiales con muros especiales acoplados, es decir, con vigas de acople, 8. Pórticos especiales con muros ordinarios, 6, ¿no? Y así va reduciendo dependiendo del tipo de sistema. No voy a hablar mucho del acero en este caso. Bien, lo importante en este momento es el hormigón. Bien, entonces, ¿qué demonios significa este valor R? Este valor R es muy volátil, ¿bien? Va a depender del tipo de estructura en sí. Y no solo estos valores R, como les digo, son muy volátiles, pero a su vez, pues para cada estructura en específico, va a tener un valor específico. No es para un tipo de sistema en sí, sino es para cada estructura, cada vivienda, cada edificación. Este factor R en la realidad es diferente. Bien, entonces, de manera aproximada, de manera estandarizada, se tienen estos factores R. Bien, pero ¿qué demonios son? Si nosotros nos ponemos a analizar esta expresión de acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá la tengo, ¿no? En esta partecita. Acá. Bien, vemos de que todo esto de aquí, todo lo que no depende de la estructura es Z, C, S. Bien, esto como tal es el espectro de aceleraciones elástico. Bien, es el elástico. Una vez de que yo le meta el factor U y el factor R, el factor U depende del tipo de estructura que esté analizando y el factor R depende del sistema de estructuras que esté analizando. ¿Qué significa esto? Significa que este espectro SAE es un espectro grande, es el espectro puro y se le llama espectro elástico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trato de meter este espectro a mi análisis, mi estructura va a salir gigante. ¿Cómo decirlo? Este espectro va a forzar a mi estructura a que se comporte en el rango inelástico. Bien, va a forzar a eso. Pero si yo quisiera mantener esta estructura en el rango inelástico, perdón, en el rango elástico, sin agrietamiento, sin daño, sin nada, pues mis secciones van a ser gigantescas. Bien, eso es muy necesario de entender, de que este espectro SAE es más o menos así, digamos, y si yo le aplico este factor R que vemos que está dividiendo, y este factor U que está multiplicando de alguna forma, pero no es tan grande, por ejemplo, con un R de 8, estoy reduciendo este espectro puro 8 veces. Entonces voy a diseñar con estito. Algo así, chiquitito. Bien, este factor R que toma en cuenta diferentes aspectos. Toma en cuenta algo así. Bien, R va a ser igual a un R por ductilidad, o perdón, por sobreresistencia, a un R de D, ¿cómo decirlo? Redundancia, y un R de ductilidad. Bien, estas tres forman el factor R. Bueno, esas tres forman. Bien, ¿qué es la sobreresistencia? Todo material tiene una parte de sobreresistencia. Imaginemos el acero. Su curva esfuerzo-deformación es más o menos así. Bien, la sobreresistencia es toda esta parte que está subiendo. Bueno,
Entonces, normalmente es 1,25, 1,40, depende, o 1,50. Entonces, ahí sube esto, dependiendo del material. Obviamente, materiales más dúctiles, es decir, si hablamos de acero, con menor contenido de carbono, es decir, no resisten tanto, pero sí pueden permitirse una capacidad de ductilidad mucho mayor, pues este valorcito va a ser alto. El factor de redundancia estructural. No es lo mismo diseñar un pórtico con 2 columnas que diseñar un pórtico con 5 columnas, ¿no? Acá, justamente, sus momentos en las vigas, por ejemplo, van a ser mucho más chiquititos. Algo así. Pero si yo solo tuviera 2 columnas, pues esto va a ser así, ¿no? Va a ser gigante. Entonces, eso también toma en cuenta. Y el factor de ductilidad. Bueno, esto depende si es que voy a tener ciertas rótulas plásticas en ciertos lugares, ¿no? Eh, y cuánta deformación va a absorber. A eso se refiere. Entonces, si yo hablo de ERE, yo ya estoy hablando de daño estructural, pero este daño obviamente no tiene que ser tan severo como para que esta estructura colapse. Bien, pero en rigor, ok, en rigor, si yo uso ese espectro elástico que les decía, este SEA, que es ZCS por G, si yo uso este espectro, pues mis secciones van a salir gigantescas. Bien, pero si yo no quiero que salgan gigantescas, va a haber daño en la estructura y voy a llegar a un estado de análisis inelástico. Obviamente, realizar el análisis de diseño o realizar un análisis en el rango inelástico es complejo. Bien, es complejo. Por tal razón, lo que se hace es, ok, señor, usted tal vez no estudió una maestría, usted tal vez no estudió un doctorado, tal vez su conocimiento está limitado en estos aspectos más avanzados, ok, no hay problema. Yo como ente normativo no me hago problema de eso, le vamos a dar herramientas para que usted pueda trabajar sin necesidad de que se mate estudiando unos 5 años más. Bien, para justamente dominar este análisis no lineal, ¿no? Es ahí donde entra este factor R. ¿Qué es lo que hace este R? Como vemos, divide. Reduce este espectro elástico, lo reduce dependiendo a, bueno, puede ser 6, 8, como lo veíamos en esta parte, ¿no? En las tablas. Bien, acá está. Puede ser 8, 5, 3, 2,5 y demás, ¿no? Lo está reduciendo. Bien, pero hay una condición. Señor, yo te estoy reduciendo tu sismo original, eh, tu sismo libre, lo estoy reduciendo, por ejemplo, 8 veces. Te estoy reduciendo 8 veces este sismo. Perfecto. Pero este favor, la normativa te dice esto, este favor, señor, que yo te estoy haciendo para que tú no diseñes una estructura en el rango inelástico, pues debe ser devuelto, si bien no con fuerza, debe ser devuelto con desplazamiento. ¿A qué me refiero? Yo voy a tomar en cuenta lo siguiente. Bien, voy a tener un espectro o un sismo real, más o menos así, que este es el sismo real en rango elástico. Así, a ver, lo vamos a hacer bien bonito. Bien, algo así. Algo así, ¿no? Este es mi sismo real. Bien, acá tengo una pseudo aceleración elástica y este es mi periodo. Perfecto. Tengo esto. Me dice, este espectro muy fuerte. Te lo reduzco. Ahí, pseudo aceleración la dividimos entre un factor E. Bien, con esta reducción, usted va a poder calcular lo que son las fuerzas de diseño. ¿Ok? Va a poder calcular las fuerzas de diseño. Obviamente, con un espectro reducido, estas fuerzas van a ser chiquitas, ¿no?
No van a ser reales, son artificiales. Y aparte, con estas fuerzas que se les va aplicando, se le va a conceder un desplazamiento en el rango elástico. Bien, porque si yo aplico este sismo gigante, mmm, tengo mi diagrama esfuerzo de formación, digamos, del acero, más o menos así. Si yo aplico esto, pues el esfuerzo va a llegar rápidamente al límite de fluencia y desde el límite de fluencia va a empezar a fluir. Rápidamente va a pasar eso. Obviamente trabajar acá no es lo más adecuado. Bien, entonces lo que estamos haciendo es reducir R. Ok, te reduzco tantas veces para que tú trabajes justamente acá. ¿Ok? Acá es donde tú dominas, acá es donde has diseñado varias veces para cargas gravitacionales, entonces aquí es tu zona de confort. Te voy a llevar a tu zona de confort. Bien, entonces como estamos en esta zona, ya podemos manejar con nuestros métodos convencionales. Vemos lo siguiente. Ok, sabemos de que estas fuerzas no son reales. No son reales. Bien, el sismo va a hacer que llegue hasta esta parte. Pero, ¿qué nos dice? Ok, te estoy reduciendo la fuerza, sí, pero yo quiero que con estas fuerzas de diseño elásticas en el rango elástico vas a sacar deformaciones elásticas, pero estas deformaciones elásticas no son las reales. Quiero que me las devuelvas al espectro real, al rango inelástico que vas a llegar en la realidad. Bien, a ese rango yo quiero que me lo devuelvas. Te voy a dejar diseñar con fuerzas reducidas, pero no te voy a dejar eh, desplazarte con desplazamientos reducidos. No, te vas a desplazar con desplazamientos entre comillas reales. Bien, es por eso de que este espectro se ve reducido para que tú con estas fuerzas de diseño, tú saques lo que son diámetros de acero, separaciones y demás. Bien, pero estos diámetros de acero y separaciones posteriormente deben ser parchados con, si bien con el capítulo del ACI, que es el capítulo 18, o por el capítulo 21 de la E060. Bien, es decir, se hace un diseño por capacidad. Si bien tu fuerza va a estar reducida, pero tu eh, detallamiento sísmico es mucho más alto. Bien, se los pongo con una analogía un poco musical. Llevémonos al terreno musical. Imaginémonos que el sismo es como una orquesta tocando con diferentes instrumentos musicales a diferentes frecuencias, ¿no? Por ejemplo, el espectro de respuesta, este espectro elástico, es como un ecualizador de sonido que nos va a decir qué tan fuerte suena cada frecuencia, ¿no? Frecuencias bajas nos van a dar presiones o periodos largos, más o menos por acá. Bien, notas graves de un contrabajo puede ser, por ejemplo. Frecuencias medianas pueden ser pianos, violines. Bueno, aquí suena más fuerte, puede estar por acá, más o menos. Y frecuencias altas que van a tener periodos cortitos, ¿verdad? Aquí pueden entrar flautas agudas, muy agudas, o tenores o sopranos pueden ser. Bien, este espectro nos dice para cada nota, para cada periodo en realidad, esta es la intensidad máxima que vos vas a sentir. Bien, nos da una aceleración, por así decirlo, máxima. Bueno, el factor R nos va a servir como unos tapones de oído, ¿ok? Nos va a servir como eso. Si yo tengo un factor R igual a 1, es como si yo estuviera escuchando todo ese estruendo, toda esa música, justamente con toda su intensidad, ¿no? Y necesitaría tener unos oídos súper resistentes. ¿Qué significa que yo tenga un R de igual a 8? Que estoy poniendo como unos taponcitos a mis oídos para que mis oídos o mis tímpanos no se rompan, ¿ok? Le reduzco el volumen a... Le reduzco el volumen a la música, pero mis oídos no se van a... Mis oídos se van a deformar un poquito, ¿ok? Por el taponcito se van a agrandar un poquito. Bien, entonces, el espectro de diseño, en este caso, que sería el reducido, pues es el espectro con mis tapones puestos. Bien, con mis tapones puestos. Y la magia entra cuando nosotros diseñamos para el volumen reducido.
Sabemos que nuestros oídos, en este caso las estructuras, van a moverse más de lo calculado. Así que vamos a volver a llevar esos desplazamientos, debemos multiplicarlos por un factor de amplificación para llevarlos nuevamente al real, ¿no? No sé si se ha podido entender o tal vez quisieran una nueva explicación de esta parte. Es un poquito extraño de entenderlo, ¿no? ¿Cómo vamos? Dime, Iván. Inge, una consulta nos dice. Los delta de la tabla de hace rato, ¿qué pasa con los delta? No van a ser nuestros finales. Exactamente, Iván. Van a depender de algunas cosas. A ver, lo hago una vez más. Esto un poco más claro. Bien. Yo voy a tener un espectro gigante. Voy a tener un espectro gigante que no depende de la estructura. Esta estructura sabemos que puede llegar a agrietarse, tiene un rango inelástico en realidad, pero que nosotros trabajemos en este rango inelástico es difícil. Por tanto, la normativa nos dice, para evitar que hagas un pushover, para evitar que hagas un time history no lineal, te voy a poner este factor R que va a depender de, bueno, el tipo de sistema estructural que tú uses. Bien, ¿te permito reducir? Sí. Con esa reducción, tu sismo no va a ser tan severo, vas a sacar fuerzas de diseño. Esas fuerzas de diseño, que son reducidas, te van a servir para sacar diámetros de acero, números de acero, separaciones. Pero esas separaciones, obviamente, no son las reales, señor. Usted tiene que pagarme también ese diseño reducido, tiene que aplicarle un parche de seguridad. En este caso es diseño por capacidad o detallamiento por capacidad. Bien, es decir, a lo que usted diseñe con estas fuerzas reducidas, tiene que aumentarle más acerito o reducir los espaciamientos. Bien, bueno, con esta fuerza de diseño que te va a servir para sacar ese acero, aparte, vos vas a sacar desplazamientos elásticos, desplazamientos reducidos, que no son los reales. Bien, la estructura cuando llegue el sismo no se va a comportar con ese desplazamiento reducido. Bien, tú lo que vas a hacer es devolverme ese desplazamiento multiplicándolo por ese factor R o un otro factor de amplificación. Cosa que yo te estoy permitiendo diseñar con el conocimiento limitado que tú tienes para el diseño de elementos estructurales y a su vez te estoy permitiendo de que me devuelvas un valor aproximado en un rango inelástico. Bien, que va a ser, entre comillas, real. Porque para realmente nosotros tener todo esto bien dado, necesito hacer un análisis no lineal. Sí o sí, ¿ok? Un análisis por desempeño, en realidad. ¿No? Este es un análisis simplificado. Bueno, y es ahí que entra justamente este factor R. Si yo le reduzco 8 veces el sismo, pues es hartísimo, ¿no? 8 veces es bastante, es un regalo de Dios. Bien. El problema entra cuando tú tengas que detallar esa columna, por ejemplo. Su acero va a ser gigante, tal vez el vibrado en obra va a ser muy difícil, pero ese es el precio que tú tienes que pagar. Es una por otra. Bien. Si tú le pones una fuerza o un factor R3, obviamente no vas a tener que reducir tu sismo, pero a su vez el detallamiento sísmico que tú tienes que hacer no va a ser tan alto. Bien, ese detallamiento sísmico alto viene porque obviamente tú estás diciendo que tu estructura, sin saberlo, entre comillas, sin saberlo, estás preparando tu estructura para que incursione en el rango inelástico, sin dominar el rango inelástico, o solo poniendo detallamiento de normativo. Bueno, eso teóricamente sería el factor R, es una ida y una venida. La ida es la reducción de este R y la venida en la norma boliviana para amplificar esos desplazamientos es con este factor CD. Bien, a esos desplazamientos elásticos que yo obtenga con la reducción de este R, debo estos desplazamientos de acá, o lo llamaré con delta de acá, ahí, delta E, los debo multiplicar por CD para volver a la estructura o al comportamiento real. Bien,
Eso sería en rigor. Vemos que tengo muchísimos. Bueno, muchísimos. Ahora, en este caso, la distorsión, esto, en muchos casos, las normativas lo dan para un tipo de material. Y lo que me ha gustado en este caso ha sido de que para cada tipo de sistema le estén poniendo una distorsión o una deriva máxima. Bien, esto se está acercando un poco más al análisis no lineal. ¿Por qué? Porque cada estructura en específico, cada edificación tiene un límite máximo de distorsión. Obviamente, sacar eso para una normativa estándar es imposible. Pero aquí me gustó esto de que están agarrando para cada específico sistema estructural y le dan un valor de distorsión. No es en general como para un tipo de material, porque eso es muy grande, ¿no? Es muy general. Acá ya están especificando un poco más, ¿no? Y bueno, en la norma peruana viene a ser casi lo mismo, solo que no tiene tantas subdivisiones como tal. Vemos que tenemos el sistema de pórticos, muros estructurales, sistema dual y muros de ductilidad limitada, que, bueno, son eh, muros, se podría decir muros de corte, pero solo con una fila de aceros. Bien. Y tenemos los pórticos, las estructuras de acero, que, bueno, sistemas especiales resistentes a momento, intermedios, ordinarios, concéntricamente riostrados especiales, ordinarios concéntricamente riostrados y excéntricamente riostrados, ¿no? De esa forma. Acá vemos que tenemos una tabla un poco más reducida y las cuales necesitamos tomar estas en cuenta. Para pórticos, en este caso estamos tomando 8, que serían pórticos SMF especiales. Para los duales y para los muros estructurales, ¿no? Vemos que se relacionan mucho con los que teníamos en la E0, en la norma boliviana, ¿no? Aquí está un poquito más reducido, pero esto es porque está enfocada a la E060. La NB de S está enfocada en la ACI. Bueno, entonces tenemos nuestras diferencias en ese aspecto. Bien, pero en rigor llega a ser lo mismo. Sin embargo, acá hay un detallito. Bien, acá entra un detalle. El factor de amplificación R para la norma boliviana del 2023 es un R directamente, es un R puro. En cambio, en la tabla número 7 de sistemas estructurales del E030, tengo un coeficiente básico de reducción, un R sub 0. Este R sub 0 debe ser afectado por los coeficientes o los factores de irregularidad tanto en altura como en planta, que estos son obtenidos de la tabla número 8 y número 9. Bien, acá podemos ver los factores de irregularidad que en muchos casos son muy similares entre las mismas normativas. Bueno, por ejemplo, el factor de irregularidad en altura podemos ver que son piso blando, piso débil, ¿no? Puede ser eh, irregularidad normal o irregularidad extrema. Puedo tener irregularidades de masa o peso, geométrica vertical, discontinuidad de sistemas resistentes y pues también puedo tener lo que son la extrema de sistemas resistentes, ¿no? Tengo más o menos unas 5. Y en planta, justamente tengo las siguientes, ¿no? A ver, ¿dónde está la de altura? Tenía la de altura, acá está. Perdón. Estas serían en altura. Bien, en altura, piso blando, piso débil, rigidez, discontinuidad de sistemas resistentes, masa o peso y bueno, tengo eso. En la norma de Perú, de igual manera, pero vemos de que los factores de irregularidad cambian. Aquí es 0,75 para piso blando y acá es 0,15. Acá es 0,50 para la extrema, acá es 0,20. ¿Qué está pasando? ¿Por qué son bastante diferentes? Porque la norma boliviana ha tomado otro caminito. Bien, ese caminito viene a ser el siguiente, que lo vamos a ver específicamente acá, cuando veamos la comparación de desplazamientos. Hay este amiguito que se llama factor de irregularidad total. Entonces, lo que hace este factor de irregularidad total,
justamente que no lo encuentro dónde está esta página en específico. A ver, no lo encuentro. Ok, lo que hace acá es de que justamente la distorsión, esta distorsión, esta deriva básica que yo tengo, debe ser afectada por este factor de irregularidad eh, total. Bien, ¿cómo se hace esto? Este factor de irregularidad pues tiene la formulación siguiente: uno menos la sumatoria de las irregularidades en altura menos la sumatoria de irregularidades en planta. Bien, esto como tal es el factor IT. Bien, así. Ese sería el factor IT, que como tal no me afecta las irregularidades para la norma boliviana, ya no me afectan al R, sino me van a afectar a la deriva. Bien, en cambio, en la norma peruana, los factores de irregularidad me afectan al R, como podemos ver en esta expresión de acá. R sub 0 por IA por IP, ¿no? Es por eso que cambian los factores de irregularidad. Acá pues 0,15, 1 menos 0,15, digamos, menos 0,05. Entonces, 1 menos 0,20 en total tendría 0,80. De esta que tendría acá de su deformación máxima de 0,10 multiplicada por 0,80 sería 0,008 lo que yo tendría que cumplir al final. Bien, en cambio, en la norma peruana, bueno, estos factores son diferentes, son 0,75 de igual manera. De estos, pues yo tomo el, el mayor de todos, ¿bien? Y con ese factor, pues voy a multiplicar justamente el R sub 0 que tenía acá, ¿no? Son dos corrientes diferentes. Ahí se separa un poco la filosofía de diseño, ¿bien? Ahí entran los factores de irregularidad, que bueno, técnicamente son lo mismo, ¿no? Irregularidad de piso blando, de piso débil, las extremas, ¿no? Geométrica vertical, sistema, discontinuidad de sistemas resistentes, y cuando hablo de, también puedo ver la extrema, ¿no? En planta puedo ver irregularidad torsional, torsional extrema, esquinas entrantes, discontinuidad de diafragma, sistemas no paralelos, y exactamente lo mismo para la norma peruana, pero vemos que esos coeficientes cambian por la filosofía que les acabo de explicar. Bueno, entonces, de esa forma, ahorita vamos a ir explicando justamente cuáles son cada una de estas irregularidades y cómo se calcula, ¿no? Hasta aquí, dudas, consultas, preguntas. Perfecto, no. Bien, entonces, ahora, ¿qué son cada una? ¿Cómo se calculan? Vemos que para altura yo tengo las siguientes: irregularidad de rigidez o piso blando, irregularidad de resistencia y piso débil, irregularidad de masa o peso, geométrica vertical, discontinuidad de sistemas resistentes, irregularidad por esbeltez excesiva. Esta como tal no está en nuestras normativas, pero es necesario explicarla también. ¿Ok? Aquí tengo subrayado algunas cositas. Por ejemplo, la irregularidad de rigidez yo no la puedo calcular hasta que haga una primera corrida de cálculo, bien, en software. Y la otra tiene una cursiva. ¿Por qué? Porque la irregularidad de piso débil es algo complicada, ¿no? Algo muy complicada de calcular si es que yo no diseño la estructura. Es decir, teóricamente esta se puede calcular con un análisis no lineal. Bien, normalmente es un poco compleja calcularla. Bueno, empecemos por cada una de las irregularidades. La irregularidad por rigidez. ¿Qué nos dice esta irregularidad como tal? Nos dice, y esto ya está en formulación, nos dice lo siguiente: existirá irregularidad torsional. Les voy a hablar de las básicas, no de las extremas, pero sigue siendo lo mismo, solo cambia algún factorcito de acá. La irregularidad por rigidez o piso blando va a existir siempre y cuando la rigidez de un entrepiso sea menor al 70% del
la rigidez del piso inmediato superior. Por eso dice KI más 1. Como también existirá irregularidad por piso blando cuando la rigidez de un piso en específico es menor al 80% del promedio de las rigideces de los pisos, de los tres pisos inmediatos superiores. Bien, por eso dice K, I más 1, I más 2, I más 3. Bien, divididos entre 3. Por ejemplo, puede existir irregularidad de piso blando cuando tengo em, columnas bastante grandes, ¿no? De esta manera. Cuando tengo sistemas de albañilería o como tal sistemas de duales, ¿verdad? Y en este caso, pues tengo una rigidez bastante grande. Los muros me van a aplicar esto, no me van a generar una rigidez bastante grande, pero acá la rigidez, como solo tengo dos columnas, pues es chiquita. Entonces, esta rigidez de acá, pues es muy chiquita comparada con esta de acá. Y lo mismo pasa aquí. Bien, normalmente vamos a tener este problema y acá tenemos el caso más explícito de la rigidez por piso blando. Y puede pasarnos, y nos va a pasar más que todo en escuelas. Porque en escuelas estamos muy acostumbrados a poner estos ventanales en la parte superior del muro, ¿no? Pero existe un mal sistema constructivo en zona sísmica cuando hablamos de muros separadores, muros, no muros portantes, sino muros de tariquería, ¿no? No estructurales. Lo que hacemos es pegar los muros a las columnas. ¿Qué pasa? Si nosotros pegamos los muros a las columnas, pues la rigidez del muro se va a juntar con la rigidez de la columna y pues voy a tener una gran rigidez acá, ¿no? Yo he asumido que el momento de mi columna estaba acá. No he supuesto yo esto en el análisis estructural. Lo he supuesto. Pero en la realidad, pues como están pegando los muros en las columnas, cómo va a actuar va a ser de la siguiente manera. Este va a ser el momento real que va a existir. Es un momento gigante que le va a afectar a esta columna. Ya no va a ser tan distribuido en todo el largo, sino va a ser en un pequeñito. Y obviamente, pues, va a romper mi columna. Y ahí eso se llama el efecto de columna corta. ¿Ok? Normalmente sabemos que tengo una columna corta por esta forma curiosa de X que se da acá. Bien, entonces, ¿cuál sería una forma adecuada de poner lo que son muros de tabiquería, muros separadores, en sistemas de pórticos? Lo primero, debo separar los muros, no debo pegarlos a la columna para que no se junten las rigideces del muro con la columna. ¿Qué debo hacer? Pues yo debería justamente poner una capa de tecnopor, acá vemos de 1 pulgada, ¿no? Veo 1 pulgada o 2,5 centímetros, esto para que justamente sea como amortiguamiento para el tabique, y tratar de poner estas columnetas, ¿no? Tratar de poner estas columnetas y a su vez también arriostrar con otro tipo de elementos acá, pero la idea es separar este muro de la columna, que no estén pegaditos, sino separados un poquito. Obviamente poner estas columnetas de acá va a ser mucho más plata, mucho más dinero. Entonces, lo que se podría hacer, y no está tan correcto, pero es más económico, es evitar poner estas mini columnetas, pero sí poner estas barritas, ¿no? Así, para que justamente este tabique de acá, pues no caiga con el evento sísmico, ¿no? Y no aplaste a alguna persona. Bien, esto es para riostrar y no se caiga, pero la idea es de que no se junte el tabique con la columna. Bien, eso. Dudas, consultas, preguntas en esta parte, vemos acá. Irregularidad aplica a cualquier tipo de estructura, sí. Esta parte, más que todo, sí. Esta de acá, pues cuando tengo un número de pisos mayor a 4. Bien.
Cuando yo tengo mayor a 4 pisos, ya tendría que aplicar esto también. Pero cuando tengo 2, 3 pisos, pues esta de acá. ¿Ok? ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa cuando el piso analizado tiene solo 2 pisos más por encima a uno? Bueno, solo le aplico la primera. Iván nos dice, entonces mi gráfico de abajo es cuando en mi modelo solamente diseño con pórticos y mi gráfico de arriba es cuando yo modelo el muro en el programa. Dependiendo de cómo modele el muro, será cómo se contribuye. Exactamente. Normalmente cuando nosotros hacemos sistemas de pórticos, solo ponemos así. Bien, solo ponemos líneas. No, solo ponemos líneas y nada más. Este es un sistema porticado. Bien, pero cuando yo modelo lo que es un sistema de mampostería confinada, modelo lo que es también el muro, ¿no? Lo modelo. Bien, en muchos casos es muy delicado ese modelado porque a veces puede llegar a ser un análisis no lineal debido a que los muros son pésimos para resistir tracción. Sí, resisten compresión, pero son pésimos para resistir tracción. Bien, entonces debería modelarlos de tal manera que solo resistan tracción. Oh, perdón, compresión. Bien, pero si yo sé, específicamente sé, y esto sale muchas veces de la mano del estructural, ¿no? Si yo específicamente sé de que van a construir así, pues podría tal vez en algún caso modelar el murito. Bien, no es lo más común, sé que no es lo más común, pero podría ser esto. Bien, lo ideal para evitarme tener ciertos armados fuertes acá y estos problemas, más que todo, es separar. Bien, separar. Actualmente en toda construcción colocan una varilla de 6 milímetros a la columna aproximadamente a cada 1,3 metros de muro, el cual, ¿cómo podría reemplazar esa metodología de construcción? Bueno, no hay problema en ese aspecto de que se ponga varillas, ¿no? Es justamente para evitar de que el muro se caiga, porque si yo incluso juntar acá, por ejemplo, con la columna, en algún caso tal vez si el sismo está viniendo en este sentido perpendicular a la estructura, pues este muro puede caerse. Perpendicular a su plano, ¿no? Justamente se pone estas varillas para evitar eso, para evitar el arriostramiento. Bien, para evitar el arriostramiento, ¿ok? Pero traten siempre de separar un poquito para que no tenga estos problemas de columna fuerte. Bien, ¿cómo calculo? En ETABS se puede calcular esta rigidez fácilmente, te lo da el programa, pero hay otros programas que no te la dan. ¿Cómo se puede calcular esto? Bueno, yo voy a tener una fuerza de entrepiso dada por el mismo programa. Y esto es delta. Bueno, la normativa me permite que la rigidez sea igual a fuerza entre delta, ¿no? Me permite sacar así la rigidez de manera aproximada. Bueno, entonces ya tendría la rigidez para cada una de las plantas, tendría que sacar el desplazamiento del centro de masa, ¿no? Para que justamente con ese desplazamiento del centro de masa vaya sacando las rigideces de cada planta. Bien, es fuerza entre desplazamiento. Y eso me permite, como vemos acá, ¿dónde está? Acá. Las rigidez laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante de entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo del centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga. Bien, no es para el pórtico, es para la estructura en total. Ahora sí, creo que no nos va a alcanzar la clase, ¿no? Eso sería por el piso blando. El piso débil. Voy a avanzar un poco el piso débil, que estas dos son las más complejas en realidad. El piso débil es la más compleja de todas. Y como vemos acá, normalmente esta irregularidad va a ir relacionada con la del piso blando, con la de rigidez. Bien, este tipo de irregularidad es bastante compleja de validar, ya que se requiere diseñar la estructura en primera instancia. Necesito acero de refuerzo. Bien, y con esto realizar recién algún tipo de análisis no lineal para verificar justamente de que las rótulas plásticas no se generen en las columnas, pero sí se generen en las vigas. Esto es lo que yo quiero, esto, para nada. Bien, la normativa, la AC7, tampoco es muy clara con esto, solo nos da la siguiente gráfica, ¿no?
que bueno, podemos ver más o menos de alguna forma la resistencia y la rigidez, de alguna forma las podemos relacionar, pero de manera abstracta, ¿no? Vemos de manera rápida de que este pórtico, digamos, tiene un agujero. Entonces, por obvias razones, esta planta de acá va a resistir menos que la planta de arriba. Entonces, aquí sí se tiene irregularidad, ¿no? ¿Qué nos dice esta irregularidad por resistencia o de piso débil o weak floor? Nos dice de que la resistencia de un entrepiso va a existir irregularidad cuando la resistencia de un entrepiso sea menor al 80% de la resistencia del piso inmediato superior. Bien, pero estamos hablando de resistencias. Cuantificar esto para toda una planta es complejo. Bien, tendría que calcular para cada uno de los elementos, tendría que calcular su resistencia, cuánto resisto con esa separación de estribos, con ese diámetro de estribos para una columna, dos columnas, tres columnas, y comparar esa con la edificación siguiente, con la planta siguiente, ¿no? Complejo, complejo. Normalmente lo vemos con rótulas plásticas. Bien, comprendido en esta parte, irregularidad por piso débil. Bueno, luego tendríamos la irregularidad por masa o peso, que esto lo vamos a ver el día de mañana. Bien, la irregularidad geométrica vertical igual y pasaríamos a las de discontinuidad por sistemas resistentes y esta que es una extra que es, me faltó cambiar el nombrecito acá, es por esbeltez. Bien, por esbeltez. Sí, Israel, tocaría hacer un pushover justamente para determinar si el piso es débil o no. Bien, ok, culminaríamos entonces nuestra clase de hoy justamente acá. Vamos a ver a más detalle las siguientes irregularidades el día de mañana. Que tengan muy, muy buena noche. Ok, hasta luego. Recording stopped. Bueno, estimados participantes, hemos culminado con la sesión del día de hoy. El día de mañana continuamos con la sesión número 8 en el mismo horario de 7 a 9:30 horario de Perú. Que tengan buenas noches a todos.